En el día de hoy trabajaremos una enseñanza muy especial tomada del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos en el capítulo 10, la historia del ciego de Jericó, que logra conseguir un milagro de Jesús. Meditaremos paso a paso cómo Él lo logró y cómo nosotros podríamos hacer lo mismo. Escuchemos cómo dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46b al 52. El hijo de Timeo, Bartimeo, un ciego que estaba sentado al costado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Y él, arrojando su manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hemos leído un hermoso pasaje que relata San Marcos, aunque muy corto, solo 7 versículos. De él extraeremos 4 pasos que nos pueden ayudar hoy para recibir un milagro de Dios. Entonces, observemos en detalle cómo el ciego Bartimeo logra que Jesús haga el milagro de devolverle la vista. Primero, el ciego Bartimeo inicialmente lo que hace es oír que pasaba Jesús. Versículo 47. Aunque era ciego, tenía muy bien afinado su oído. No solo estaba atento de lo que pasaba por el camino, sino que estaba atento de quién pasaba por el camino. Primera reflexión que nace de esta parte del relato. Nosotros, a diferencia del ciego Bartimeo, contamos con la ventaja y la bendición de tener ojos y oídos. Cada vez que pasa Jesús por nuestro camino, por nuestra vida, ¿lo vemos pasar? ¿O lo oímos cuando pasa? Por ejemplo, cuando escuchamos las lecturas de la misa o en el Evangelio, ¿reconocemos su voz, sus palabras? Porque es allí cuando Jesús vuelve a hacerse presente. Allí Jesús pasa nuevamente. Grandioso si lo vemos pasar, o bendecido si escuchamos que va pasando, porque ese es el primer paso que nos enseña este relato para alcanzar un milagro del Señor: oír que va pasando Jesús. O por el contrario, triste cuando aún no reconocemos que una y otra vez Jesús está pasando. Triste si nosotros no logramos diferenciar su voz en la palabra de Dios. O más triste aún, cuando dejamos de estar atentos al paso de Jesús y nos centramos solo a oír las cosas del mundo. Nos dejamos invadir de las malas noticias, estamos atentos pero a la televisión, las novelas, pendientes del celular, las redes sociales, oímos radio o música que su ruido no nos deja escuchar el paso de Jesús. Oímos todo, pero tristemente todo eso nos desconcentra de lo más importante: escuchar la voz del Señor. Lo segundo que hizo el ciego Bartimeo para alcanzar el milagro de Jesús fue gritar. Versículos 47 y 48. Gritar, suplicar, clamar con fuerza, rogar a Jesús. Y aquí rogar es una forma de orar. Si el grito de Bartimeo lo tomamos como una oración, miremos cómo esta corta oración lleva una fuerza gigantesca. Al decirle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, se muestra que lo primero que hace Bartimeo es nombrar a Jesús. Con esto sabe y reconoce a quién se está dirigiendo: al Salvador, el Señor, al Dios mismo. Lo segundo, le da un título: hijo de David, es decir, lo reconoce como rey,
descendiente de rey, parte del pueblo de Dios e hijo de Dios. Y tercero, en esta oración, solo a lo último, solo al final, le hace la petición, le pide que tenga compasión de él. Observemos que esta muy corta oración nos enseña una de las maneras para dirigirnos a Dios. Primero, saber a quién nos dirigimos, reconocer que hablamos con el mismo Dios. Segundo, reconocer la grandeza de Jesús a través de sus títulos, cualquiera de ellos: Hijo de David, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el principio y el fin, el alfa y la omega, entre otros. Y tercero, solo luego, al final de la oración, hacer nuestra petición, no al contrario. Muchas veces nos sucede a nosotros eso. Nos centramos en pedir y pedir cosas y olvidamos previamente reconocer la grandeza y majestad del Ser Todopoderoso a quien nos estamos dirigiendo. El relato continúa en el versículo 48 diciendo que mucha gente reprendía al ciego para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Nos puede suceder esto a nosotros. Nos podemos encontrar en el camino gente que intente hacernos desistir de las cosas de Dios, desistir de las oraciones, de las súplicas, desistir de buscar a Dios en nuestra vida. Multitud de gente que quizás ante una dificultad, una enfermedad, un problema o un tema complicado intente decirnos que es caso perdido, que es tiempo perdido, que no vale la pena insistir, que callemos o dejemos de orar a Dios. Pero aquí el ciego Bartimeo nos muestra un gran acto de fe. Nos enseña que ante las dificultades, ante la oposición y adversidad de los demás, debemos insistir, persistir, no desfallecer, perseverar en nuestras intenciones, perseverar en la confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas. Y en el versículo 49 dice el relato que ante la insistencia del ciego Bartimeo, Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Jesús, con el acto de detenerse, nos muestra que nuestras súplicas son importantes para Él, que Él nos presta atención y que nos escucha. Lo tercero que hizo Bartimeo para conseguir un milagro fue acercarse a Jesús. Y para acercarse al Señor, antes escucha el llamado, deja su manto, arroja su manto y se levanta del lugar en donde estaba sentado, actúa y se pone en pie. Versículo 50. Observemos que Jesús se detiene ante la insistencia del necesitado, pero no se devuelve, lo manda a llamar, y es el necesitado quien se acerca rápidamente a Jesús, no al contrario. Ahora veamos cómo el manto representa para el ciego todo lo que él tenía en esa época, todo y a la vez lo único que él poseía, y aún así lo dejó. Este ejemplo de fe que nos da Bartimeo para acercarnos al Señor es una entrega y confianza total en Dios. Implica dejar todo, nuestras seguridades, nuestras comodidades, levantarnos y salir de nuestra zona de confort. Nosotros, ¿estaríamos dispuestos a dejar nuestro manto? Aquellas cosas que nos hacen sentir protegidos, seguros, nuestros bienes materiales, nuestra economía, nuestros ingresos, nuestro empleo. Si Jesús nos manda a llamar, así como lo hizo con el ciego Bartimeo, ¿también estaríamos dispuestos a levantarnos y ponernos en pie? ¿Estaríamos dispuestos a actuar, caminar y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos? ¿O simplemente buscaríamos el milagro a nuestra manera, suplicando pero bajo nuestras condiciones? Por ejemplo, rogándole al Señor de los milagros que nos conceda X o Y milagro, y que si hace el milagro, después nosotros le pagamos una promesa, pagamos una misa o vamos a Buga. Mientras que la palabra de Dios nos invita a dejarlo todo y acercarnos a Jesús antes de que ocurra el milagro. Como lo vuelve a decir Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 7, si permanecen en mí y obedecen mis palabras,
pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Queridos oyentes, ¿cómo nos acercamos nosotros a Jesús? ¿A nuestra manera o a la manera de la palabra de Dios? Y lo cuarto que hizo Bartimeo, previo al milagro de Jesús, fue tener muy claro lo que quería. Es decir, sabía con exactitud lo que quería que Dios hiciera en su vida. Después de que Bartimeo se acerca a Jesús en el versículo 51, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego, sin vacilar, le responde: Maestro, quiero recobrar la vista. En ese tiempo Jesús le preguntó a Bartimeo, y hoy, querido oyente, el Señor te pregunta a ti y a mí: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué responderías tú? ¿Sería tu respuesta como la de Bartimeo, rápida, certera y sin dudar? ¿O no tendrías ni idea qué pedirle? Si no lo tienes claro, estás en riesgo de perderte un gran milagro. Un consejo: no pida cosas pequeñas, no pida cosas materiales, tampoco pida cualquier cosa que se pueda comprar con dinero, como una casa, una moto, un carro, una finca, un viaje, vacaciones, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Pida cosas grandes. Sepa que está ante Dios Todopoderoso. Pida en grande. Pida todo aquello que no se puede comprar ni teniendo todo el oro del mundo, como la salud, el Espíritu Santo y sus dones espirituales. Amar, perdonar. Hoy recuerdo a una señora, como hace 2 semanas, en el grupo bíblico decía: la tarea más difícil que el Señor nos ha dejado es amar a Dios y perdonar a los demás. Con todos los años que tengo, decía ella, no he podido con eso. Me cuesta perdonar. Y la verdad es así, porque nosotros mismos es difícil hacerlo. ¿Cómo podemos dar algo que no tenemos? Porque el amor y el perdón son dones, regalos que vienen de Dios. Y si no los pedimos, es muy difícil que en nuestras propias fuerzas seamos capaces de perdonar o amar a los demás. Perdón y amor son 2 regalos de Dios que no se pueden comprar con oro o plata. Mientras que si pedimos a Dios una casa, una moto, un carro, un celular, una tablet o cualquier otra cosa material, eso sí se puede comprar con dinero. Por lo tanto, intente, querido oyente, no pedir esas cosas pequeñas. Vaya por lo grande. También en este momento se me viene a la mente el texto del rey Salomón, cuando Dios le hace una pregunta muy similar a la que le hizo al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Es una historia que la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en la primera carta de Reyes, en el capítulo 3 y en el capítulo 5. Se la resumo de esa manera. El Señor le dice al rey Salomón: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. ¿Y saben lo que le pidió el rey? Le pidió inteligencia y que le enseñara a escuchar. Observemos que aquí el rey no pidió cosas materiales, aunque pudo haberlo hecho, pero prefirió ir por bienes mucho más grandes. Y Dios le dijo: te daré lo que has pedido. Y le dio una sabiduría e inteligencia extraordinarias. Y le agradó tanto esto a Dios, que el rey Salomón le pidió, que como si fuera poco, le dijo: te concederé también lo que no has pedido, riquezas mayores a las que ha tenido cualquier otro rey. Qué maravilloso es pedir a Dios cosas que solo Él puede dar, como la sabiduría, la inteligencia y el don de escuchar, tal como lo hizo el rey Salomón. Y si sabemos pedir los mayores bienes, miremos que Dios en su infinita generosidad nos concede adicionalmente, por añadidura, nos da riquezas de todo tipo, como dice en el Salmo 37, versículos 3 y 4: confía en el Señor, deleítate en Él, entrégale a Dios tu amor y Él cumplirá lo que pida tu corazón. Así podríamos traer al programa otros muchos ejemplos en los cuales Dios vuelve a decir: pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que haga por ti? Solo recordemos un último ejemplo, lo que le ocurrió a Santo Tomás de Aquino cuando el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Y Santo Tomás
pidió un gran regalo, el don del amor, pero no amor para amar a cualquier persona, sino amor para amar a Dios. Pídeme lo que quieras, le dice Dios, y Santo Tomás le respondió inmediatamente: Señor, lo único que yo quiero es amarte mucho y agradarte con toda mi vida. También en este ejemplo volvemos a ver que Santo Tomás de Aquino no pidió ningún bien material. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Para nosotros hoy en día, si el Señor nos hace esta misma pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? O pídeme lo que quieras. ¿Será que nosotros también podríamos pedir bienes que no se compran con dinero? ¿Bienes espirituales? ¿O pediríamos bienes materiales o corporales? ¿Qué le pediría a usted, querido oyente, a Dios? En resumen, recordemos entonces 4 pasos para conseguir un milagro de Dios. Primero, oír el paso del Señor, estar atentos, escuchar y reconocer su voz cuando nos habla. Segundo, gritar, es decir, clamar con fuerza, suplicar, orar, rogar al Señor, insistir una y otra vez en la oración. Una oración que sea corta, pero que en ella se reconozca a Jesús, su grandeza, y que al final, y solo al final de la oración, realice nuestra petición o pidamos nuestra petición. Tercero, acercarse a Jesús, dejando nuestras seguridades, levantándonos de donde estemos cómodos, o sea, ponernos en pie, tomar acción, actuar, hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Tener presente, y cuarto, tener presente lo que se quiere, saber con exactitud qué queremos del Señor. Adicionalmente a esto, la palabra de Dios que hemos leído en este Evangelio según San Marcos nos regala otras 3 enseñanzas muy especiales. La primera, Dios transforma lo imposible. Recordemos que inicialmente Bartimeo estaba ciego, una situación humanamente imposible de cambiar. Pero Bartimeo, al acercarse a Dios, al final termina recobrando la vista, puede ver. Por más difíciles que sean nuestras situaciones, por más complicados que sean nuestros problemas, aunque ya humanamente sea imposible tratar nuestras enfermedades, dolencias u otras circunstancias de nuestra vida, si confiamos en Dios, le suplicamos una y otra vez y nos acercamos a su encuentro, el Señor transforma todo. Jesús puede devolvernos aquello que creemos imposible, como le devolvió la vista al ciego Bartimeo. También quiere hacerlo hoy contigo, devolverle tu vista o cualquier cosa que le estés pidiendo. Él quiere ayudarte en tus situaciones, quiere darte la solución a tus problemas y cambiar lo imposible por un nuevo comenzar, por una nueva vida. Lo hará si tú lo quieres y si tú se lo pides con insistencia. La segunda enseñanza del Evangelio es que nos permite identificar un verdadero cristiano. ¿Cómo identificar un verdadero cristiano? Al inicio del texto, Bartimeo estaba sentado al costado, al borde del camino, versículo 46b, y acaba de pie, cerca de Jesús, a su lado, con el milagro de volver a ver, y termina siguiendo al Señor por el camino, versículos 50 y 52. Es decir, un verdadero cristiano, luego de recibir un milagro de Dios, abandona completamente su condición pasada y decide caminar junto a Jesús. Empieza a seguir sus pasos. Esa sí que es una gran tarea, una gran invitación, un gran ejemplo que nos da Bartimeo una vez que se recibe el milagro de Dios. Nuestra vida deja de ser la misma por completo. Deja atrás todo, dejamos atrás todo. Solo nos mueve seguir el camino. ¿Y quién es el camino? El camino es Jesús. Juan 14:6. Me llama la atención que aunque Bartimeo era ciego, él tenía muy bien desarrollado su oído, muy bien afinado su oído. No era sordo, sabía escuchar. Bartimeo, curiosamente, tenía una gran ventaja sobre nosotros, que aunque tenemos ojos y oídos, no vemos ni oímos, no sabemos escuchar la voz del Señor.
Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice, ámense los unos a los otros, Juan 13:34, amen a sus enemigos, oren por ellos, Mateo 5:44, traten bien y bendigan a sus enemigos, Lucas 6, versículo 27. Nosotros, en cambio, hacemos todo lo contrario. Hablamos con alguien y si no está de acuerdo con nosotros, hablamos cada vez más fuerte, levantamos la voz, gritamos, nos enojamos con mucha facilidad, guardamos rencor, rápidamente nos enfurecemos, odiamos, nos llenamos de rabia y de ira, y sin contar que muchas veces respondemos con groserías y malas palabras. Como dice Jesucristo en Marcos 8, versículos 17 y 18, todavía no entendemos ni comprendemos la palabra de Dios. Tenemos la mente cerrada, tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos. O como dice Jesús también en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12, cuando estamos fuera del camino, por más que miremos, no vemos, ni comprendemos. Y añado yo, por más que nos hablen, no sabemos escuchar. Por más que nos muestren las cosas, no queremos mirar. Por más que nos enseñen de Dios, no nos gusta aprender. Por más que nos den ejemplo, nos cuesta mucho seguirlo. Esa es nuestra realidad. Esa es la gran diferencia del ciego Bartimeo con todos nosotros. Necesitamos un nuevo corazón. La tercera y última enseñanza es que Dios nos da mucho más de lo que pedimos. Recordemos que Bartimeo no solo era ciego, sino que en el versículo 46b nos dice que también era limosnero, es decir, también mendigaba, pedía limosna, similar a un indigente hoy en día, o similar a nosotros cuando nos conformamos con las obras o las migajas de los demás. Eso es precisamente lo que hacemos cuando mendigamos amor a una persona, mendigamos tiempo u oportunidades a una pareja, mendigamos amor. Aunque Bartimeo era ciego y padecía de mendicidad, él, en el versículo 51, solo le pide una cosa a Jesús: recobrar la vista. Luego el Señor obra, hace el milagro, le devuelve la vista, es decir, le da la sanación física. Pero además Jesús también le da la sanación espiritual, la salvación, una nueva vida, el reino de Dios. Es más, si volvemos a leer el versículo 52, Jesús dice: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Bartimeo primero recibió la salvación y luego la sanación. Dios nos da primero lo más importante, el reino de Dios en el cielo, y luego sí, la sanación que pedimos en la tierra. Dios nos da mucho más de lo que pedimos. Como secreto de confesión, o sea, no se lo pueden contar a nadie, lo primero que yo le pedí a Dios, luego de conocerlo, fue algo muy similar a lo que le pidió el ciego Bartimeo. Él, al igual que yo, le pedí sanación física y adicionalmente una sanación mental, y el Señor me lo concedió, pero también me ha regalado otras cosas mucho mayores. Por ejemplo, una de ellas, conocer a Dios, aprender de su palabra. Lo poco o mucho que yo sé sobre las Sagradas Escrituras es por gracia de Dios, es un regalo del Señor. No es mérito mío, no es fruto de mis esfuerzos, ni porque me crea inteligente, porque no lo soy. No soy nada, Dios lo es todo, como decía la hermana Claire Crockett. De hecho, soy todo lo contrario. Recuerdo que desde mucho antes he sido algo terco, cerrado de cabeza, de lento aprendizaje. Hago memoria y en mi mente tengo que tanto en el colegio como en la universidad fui un estudiante promedio, del montón, por no decir mediocre. Y eso sí me daba pena, porque tengo un hermano mayor, Germán, que es súper pilo. Él sí es inteligente, sacó siempre el primer puesto en todos los grados, se ganó medallas y todas las menciones de honor. Es tanto eso que ahora enseña matemáticas. Y en contraste yo, joven inexperto, necio y sin juicio. Esa era la palabra de Dios, Proverbios 7:7,
que resonaba en mi cabeza y en mi corazón a cada rato. Y como aparte tenía poca memoria y poca retentiva yo, volvía y se me olvidaba. Y cuando eso sucedía, volvía a Dios a recordarme con otro proverbio, Proverbios 8:5. Hombre inexperto, aprende prudencia, me decía el Señor. Joven necio, terco, aprende a tener juicio. ¿Y cómo me hablaba Dios?, se preguntarán ustedes. Pues el Señor habla todos los días, no solo a mí, sino a todos. Lo hace en las lecturas de la misa, es palabra de Dios, y esa es una de las maneras como nos habla a cada uno de nosotros. En ese entonces, esas palabras que Dios me decía eran muy duras para mí, difíciles de comprender, pero como son palabras de Dios, son verdaderas. Él me conoce mejor que nadie, incluso mejor que yo mismo. El otro día me reía recordando esto. Resulta que llegó a mi casa una persona muy allegada a mí y me decía: usted desde niño siempre ha sido muy sabio, inteligente, siempre disciplinado, desde niño siempre juicioso y obediente. Y yo entre mí pensaba: ¿de quién será que está hablando? Porque de mí no es. E incluso lo comparaba con las palabras que el Señor me había dicho antes y no concordaban en nada. Recuerdo que ese día volví a explicarle a esa persona que yo no era nada de lo que él decía, pero él no escuchaba y continuaba. Entonces lo dejé que dijera lo que él deseaba. Y así nos sucede muchas veces a todos nosotros, que los halagos humanos son contrarios a lo que nos dice Dios. Solo Dios es el único que nos conoce muy bien, y el Señor por ninguna razón nos dice falsedad o mentiras. En conclusión, Dios nos da mucho más de lo que pedimos. Hace menos de 4 años le pedí sanación física y mental, y me la dio. Además de abrirme el entendimiento, me regaló la gracia de aprender de Él, conocerle a través de su palabra, y hoy seguirle y servirle. Todo esto no por mis méritos, sino como un regalo de Dios, una bendición, la sola gracia del Señor. A mí me ayudó, y si ustedes lo intentan, se lo piden, también lo hará. De eso estoy completamente seguro. Los invito a finalizar el programa con una oración. Oh Padre poderoso, Creador del cielo y de la tierra, te rogamos, escucha nuestras súplicas, así como lo hiciste en el ciego Bartimeo. Permítanos reconocerte cada vez que pasas por nuestro camino. Afina nuestros oídos para escuchar tu voz en cada una de las lecturas de la Santa Misa. Te rogamos que nos fortalezcas en la oración y nos llames una y otra vez más a acercarnos a ti. Ayúdanos a levantarnos cada día y a hacer lo que tú nos pides. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te imploramos que nos enseñes a identificar lo que en verdad es importante pedir. Ilumínanos, Padre nuestro, para saber qué debemos pedirte. Y a ti, Virgen María, que llevaste la palabra hecha carne dentro de tu vientre y también meditabas la palabra en tu corazón, ayúdanos a hacer lo mismo, a mediar y meditar diariamente la palabra de Dios en nuestros corazones y vivirla en cada paso que demos. Intercede, Madre nuestra, por todas nuestras súplicas, y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.